Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En el análisis de hoy vamos a hacer un recorrido profundo a través de 5 áreas clave. Empezaremos por poner en la mesa el complejo escenario clínico que representa el diagnóstico de las ataxias. Después nos vamos a sumergir en la robusta evidencia que le da forma a estas nuevas guías. De ahí desglosaremos las recomendaciones para su aplicación práctica y, claro, concluiremos con las referencias que respaldan este importantísimo avance. Bueno, vamos a entrar en materia. Las ataxias cerebelosas son, como sabemos, un grupo de trastornos neurológicos increíblemente heterogéneo. Y es justo esta diversidad de causas, tanto genéticas como esporádicas, la que convierte su diagnóstico en un verdadero reto clínico, uno que nos exige un enfoque sistemático y sobre todo actualizado. Y esta es, digamos, la pregunta del millón, la pregunta central que estas nuevas guías buscan resolver. Porque, ojo, la complejidad no viene de un solo factor, sino de la confluencia de múltiples variables que todo neurólogo enfrenta en la práctica diaria. A ver, aquí se desglosa perfectamente el desafío. Primero, hay que diferenciar entre causas esporádicas y hereditarias. Pero además, muchas ataxias genéticas pueden ser verdaderas imitadoras, presentándose como otros trastornos neurodegenerativos. Si a eso le sumamos que existen más de 60 tipos de ataxias espinocerebelosas, que constantemente se descubren nuevos genes y que los patrones de herencia son muy variados, bueno, pues la selección de la prueba genética correcta se vuelve crítica. Esto subraya la urgencia de tener un abordaje estandarizado. Ahora, antes de saltar a las recomendaciones, es fundamental que entendamos el riguroso proceso que se siguió para crearlas. La credibilidad de cualquier guía clínica, al final del día, reside en la solidez de la evidencia que la respalda. El punto de partida fue francamente monumental. Más de 7.000 artículos identificados. Solo este número ya nos da una idea clara de la escala y la exhaustividad de la revisión de la que estamos hablando. Y este diagrama prisma lo ilustra a la perfección. Observen el flujo. Partimos de esa montaña de 7.362 artículos. Tras el primer cribado, el número baja a 4.391. Después de una revisión completa, el foco se cierra a 260. Y finalmente se destila un núcleo de solo 68 estudios, los de más alta calidad. Este es el cimiento, la sólida base probatoria de estas guías. El proceso, como ven, tuvo varias fases. Se arrancó con una revisión sistemática, luego un cribado por duplicado para asegurar la mejor selección. Con esa base se armaron 21 recomendaciones iniciales. Pero el punto crucial, el que le da una credibilidad inmensa a todo esto, es el paso final. Se usó un método de consenso Delphi modificado. ¿Qué significa esto? Que un panel de expertos multidisciplinarios votó, discutió y refinó las guías hasta llegar a las 20 recomendaciones finales, garantizando un acuerdo amplio entre especialistas. Y con esto llegamos al corazón de esta presentación. Ahora sí vamos a ver cómo toda esa evidencia se traduce en recomendaciones prácticas, en un flujo de trabajo diseñado para que se implemente directamente en la clínica, en nuestro día a día. Este diagrama de flujo es básicamente nuestra herramienta central, nuestro mapa de ruta. Nos guía paso a paso. Empezamos con la evaluación neurológica inicial para definir los síntomas. Luego, la historia familiar es clave para decidir si primero descartamos causas no genéticas. El siguiente paso, fundamental, es el asesoramiento genético, tanto antes como después de la prueba. Y finalmente, el flujo nos lleva a la recomendación de la prueba genética óptima. Aquí estamos viendo uno de los cambios de paradigma más significativos. El enfoque tradicional era fragmentado, paso a paso. La recomendación número 18, en cambio, propone la secuenciación del genoma completo, o WGS, que además incluye el análisis de expansión de repeticiones, como la prueba inicial ideal. El punto clave aquí es que esta estrategia aumenta, y de forma significativa, el rendimiento diagnóstico y, sobre todo, reduce esa odisea diagnóstica para el paciente. El asesoramiento genético es un pilar, es fundamental. Esta tabla lo resume muy bien. Antes de la prueba es indispensable discutir la historia familiar, los tipos de resultados posibles, incluyendo esas famosas variantes de significado incierto, las VUS, y las protecciones legales como la Ley de No Discriminación por Información Genética, o GINA. Después de la prueba, la conversación gira en torno al manejo clínico, las implicaciones para la familia y el acceso a recursos y grupos de apoyo. Las guías también son muy precisas al abordar escenarios complejos. Por ejemplo, en pruebas predictivas para personas asintomáticas, el asesoramiento genético es absolutamente mandatorio. Para decisiones reproductivas, la derivación temprana a un asesor es clave. Y en el ámbito pediátrico, las pruebas se restringen a menores que ya tienen síntomas o a casos muy específicos donde un resultado positivo cambiaría el manejo clínico durante la niñez.
Muy bien, ahora vamos a sintetizar toda esta información en mensajes clave, en puntos accionables que podemos aplicar directamente en la consulta neurológica a partir de mañana. Estos son los puntos medulares para llevarnos a casa. En pacientes sin historia familiar, primero excluimos causas no genéticas, pero si hay antecedentes, la genética va primero. El asesoramiento es universal y la secuenciación de genoma completo es la prueba de elección. Y dos puntos muy importantes. No olvidar el valor de reanalizar los datos genómicos con el tiempo y la opción de ofrecer el almacenamiento de ADN para futuras tecnologías. Y así, la reflexión final es inevitable. La genómica ya no es el futuro, está aquí y está transformando el diagnóstico. La pregunta que nos interpela directamente es, ¿está nuestra práctica clínica en el día a día realmente preparada para integrar estas poderosas estrategias de manera efectiva y, sobre todo, equitativa? A continuación, les mostraremos las principales fuentes bibliográficas que sirvieron como base para la elaboración de todas estas recomendaciones. Aquí tienen los documentos fundacionales, incluyendo, por supuesto, el artículo principal de Srinivasan y colaboradores, así como las guías previas para ELA y la enfermedad de Huntington que sirvieron de modelo. La lista completa, desde luego, está disponible en la publicación original. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.